Parte 6. El Mesías sufriente. La resolución definitiva del problema del pecado. Hasta este punto, la revelación mesiánica ha seguido una línea perfectamente coherente. Dios anunció una simiente vencedora desde el principio, preservó una descendencia específica a través de Abraham, Isaac, Jacob y Judá, estableció un reino eterno en la casa de David, prometió un profeta semejante a Moisés y reveló que el Mesías también sería un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Sin embargo, todavía permanece abierta la pregunta más importante de toda la revelación: ¿cómo resolverá el Mesías el problema del pecado que dio origen a la promesa en el huerto del Edén? Hasta ahora hemos descubierto quién será, hemos seguido su genealogía, hemos conocido su reino, hemos visto su autoridad profética y hemos comprendido su sacerdocio. Pero aún falta responder cómo llevará a cabo la obra de reconciliación entre Dios y el hombre. Desde Génesis, el verdadero problema nunca fue únicamente la existencia de imperios, guerras o injusticias humanas. El problema fundamental fue el pecado. La rebelión produjo separación entre Dios y el hombre. La muerte entró en la historia. Toda la humanidad quedó bajo sus consecuencias. Precisamente por eso toda la historia del Tanaj demuestra que ninguna institución anterior logró resolver definitivamente ese problema. Los patriarcas murieron, los jueces fallaron, los reyes pecaron, los sacerdotes ofrecieron sacrificios continuamente, los profetas llamaron al arrepentimiento una y otra vez, pero la necesidad de una redención definitiva permanecía abierta. La revelación conduce entonces hacia una de las profecías más profundas de todo el Tanaj, los cánticos del siervo de Jehová en el libro de Isaías. El siervo escogido por Dios. La primera presentación aparece en Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dice Dios. Desde el comienzo, observamos que el siervo ocupa un lugar completamente singular. No es presentado simplemente como rey, tampoco únicamente como un profeta. Es el escogido de Dios. Sobre él reposa el Espíritu del Señor. Su misión consiste en establecer justicia, y esa justicia no se limita a Israel. Alcanza también las naciones. La esperanza mesiánica comienza a adquirir un alcance universal. Sin embargo, Isaías todavía no explica de qué manera realizará esa obra. La respuesta comienza a desarrollarse en el siguiente cántico. Hay una pregunta muy importante. ¿Es el siervo la nación de Israel? Una de las objeciones más frecuentes sostiene que el siervo representa únicamente al pueblo de Israel. Sin embargo, el propio texto responde esa dificultad. Isaías 49 declara: Y ahora dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. La distinción resulta evidente. El siervo tiene la misión de restaurar a Jacob, debe reunir a Israel. Por lo tanto, el restaurador no puede identificarse plenamente con aquello que viene a restaurar. Es algo ilógico. El propio texto establece dos sujetos diferentes. Israel necesita ser restaurado. El siervo restaura. Israel necesita ser reunido. El siervo reúne. Israel es objeto de la obra. El siervo realiza la obra. Esta diferencia resulta fundamental para comprender los capítulos posteriores. Isaías no está describiendo simplemente a la nación, está revelando una figura
que actúa en favor de la nación y, al mismo tiempo, en favor de las demás naciones. La obediencia perfecta del siervo. La revelación continúa avanzando en Isaías 50. Ahora, el énfasis deja de estar únicamente sobre la misión y pasa al carácter del siervo. El profeta declara: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Mientras el libro de Isaías denuncia repetidamente la desobediencia de Israel, el siervo aparece completamente distinto. Israel quebranta el pacto, el siervo permanece fiel. Israel necesita arrepentimiento, el siervo vive en perfecta obediencia. La diferencia entre ambos continúa aumentando. La revelación prepara al lector para comprender por qué solamente el siervo podrá realizar la obra que Israel nunca pudo cumplir por sí mismo. El siervo sufriente. Toda la revelación alcanza su punto culminante en Isaías 52 y Isaías 53. El pasaje comienza anunciando la futura exaltación del siervo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La victoria final está asegurada, pero antes de la gloria aparece un camino completamente inesperado. El siervo será rechazado, despreciado, humillado, y sufrirá intensamente. Isaías declara: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hasta aquí podría pensarse que se trata simplemente del sufrimiento de un hombre justo, pero el profeta responde inmediatamente a la pregunta más importante: ¿por qué sufre el siervo? El sufrimiento vicario, Isaías responde con absoluta claridad: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y añade: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí encontramos el corazón de toda la esperanza mesiánica. El sufrimiento del siervo no ocurre por causa de sus propios pecados, ocurre en favor de otros. El lenguaje utilizado por Isaías es constante: nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados. El siervo ocupa el lugar de otros. La estructura completa del capítulo presenta una sustitución. Uno carga aquello que correspondía a muchos. La revelación responde finalmente el problema planteado desde Génesis. La victoria sobre el pecado tendrá un costo, y ese costo será asumido por el propio siervo. El siervo inocente. Isaías añade inmediatamente una característica decisiva: y nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El contraste vuelve a ser evidente. Israel pecó, los reyes pecaron, los sacerdotes pecaron, los profetas fueron hombres imperfectos, pero el siervo aparece completamente inocente. Precisamente por esa razón puede cargar el pecado ajeno. No necesita ofrecer expiación por sí mismo. Puede realizar una obra en favor de otros. El sacrificio perfecto. En el capítulo anterior descubrimos que el Mesías sería sacerdote eterno. Ahora Isaías explica cuál será su sacrificio. El profeta declara: como cordero fue llevado al matadero. El lenguaje pertenece claramente al mundo sacrificial, pero existe una diferencia fundamental. Aquí el sacrificio no es animal, es el propio siervo. El sacerdote prometido ofrece el sacrificio definitivo,
y el sacrificio es Él mismo. La dimensión sacerdotal del Mesías alcanza aquí su pleno significado. Todo aquello que el sistema levítico anunciaba mediante símbolos encuentra su cumplimiento en la obra del siervo. La muerte y la victoria. Isaías continúa diciendo, fue cortado de la tierra de los vivientes. El sufrimiento culmina en una muerte real. Sin embargo, la muerte no constituye el final de la profecía. Isaías añade, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y concluye, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La obra del siervo continúa después de su sufrimiento. Su muerte produce justificación, produce reconciliación, produce redención. La humillación conduce a la exaltación. El sacrificio conduce a la victoria. La convergencia de la revelación. Al llegar a este punto, todas las líneas proféticas estudiadas comienzan a unirse. La simiente prometida en Génesis enfrenta el problema introducido por la caída. El Rey eterno utiliza su autoridad para salvar. El profeta semejante a Moisés revela perfectamente la voluntad de Dios. El sacerdote eterno ofrece el sacrificio definitivo. Y el siervo sufriente realiza aquello que ninguna institución anterior pudo lograr: llevar sobre sí el pecado de otros para abrir el camino de la reconciliación entre Dios y el hombre. La identidad del Mesías continúa haciéndose cada vez más específica. Sin embargo, todavía queda una pregunta decisiva. Si Dios reveló con tanta precisión quién sería el Mesías y cuál sería su misión, también reveló el momento exacto de su aparición dentro de la historia. La respuesta nos conduce a una de las profecías cronológicas más extraordinarias de todo el Tanaj, las 70 semanas anunciadas por el profeta Daniel.